Para honra y gloria de nuestro Dios, vamos a dar inicio al servicio de este día, de hoy, domingo 17 de mayo del 2020, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos inunde, saludando desde esta iglesia de León, Guanajuato, a nuestros hermanos presentes, a los ausentes, a los que nos ven desde sus hogares, que el Señor les llene de su presencia en este día. Iniciamos con un preludio al órgano, mientras tanto tenemos oración silenciosa allí en sus lugares. Vamos a dar inicio, hermanos, con el introito que tenemos en nuestro boletín. Lo vamos a hacer unidos a una sola voz. Dice: porque el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Vamos a cantar el himno Oh mi Señor, que tenemos la letra en nuestro boletín. Canta mi alma al Salvador.
indescriptible, y yo diré cuán grande es mi Dios. Entonces canta mi alma al Salvador, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces canta mi alma al Salvador, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Padre Dios, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos honra, te damos gloria, te damos gracias, Señor, porque grande y poderoso eres, y tu misericordia es para siempre. Suplicándote que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, que podamos ser llenos de tu presencia, que bendigas nuestras vidas, Padre Santo, que podamos estar en comunión contigo, Señor. Que lo que hagamos aquí, oh Padre, sea para darte a ti la honra y la gloria, porque solamente tú, mi Señor, eres digno de toda alabanza, y la misericordia que es tuya, derrámala en nuestras vidas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a continuar ahora con el responso: Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, alabando al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Vamos a continuar con el llamamiento a la adoración. Lo haremos de manera alternada, como nos indica el orden del boletín. Dice: Señor Jesucristo, nosotros te adoramos. Ahora eres siempre el mismo, ayer, hoy y siempre.
Ahora estás presente donde quiera que los seres humanos se vuelven a ti. Ahora tu amor se extiende por todo el mundo. Jesús del tiempo y del espacio, nosotros te adoramos. Amén. Vamos a cantar el himno número 46 de nuestro himnario metodista, Si hay valor y fe. Himno 46. Sendas las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaquen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en lo alto los ojos sin dudar jamás, y en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, traen cantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Vamos ahora todos a unirnos en esta oración que tenemos en nuestro boletín. Dice: Dios Todopoderoso, de quien procede toda buena súplica y que derrama sobre todos aquellos que lo desean el espíritu de gracia y súplica, líbranos al acercarnos a ti de la frialdad espiritual y de las divagaciones de nuestra mente, para que con pensamientos firmes, cálidos y afectuosos podamos adorarte en espíritu y en verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tener unos momentos de oración, hermanos. Oremos por la situación que estamos pasando a nivel mundial. Traigamos nuestras cargas a nuestro Dios y confiemos en que Él es el Todopoderoso para detener esta pandemia, para resarcir los hogares que se han quedado sin trabajo, para pedir por la salud, para pedir por los médicos y personal que está trabajando en los hospitales, para pedir por los enfermos. Vengamos delante de la presencia de nuestro Dios, conforme a su palabra cuando dice: clama a mí, que yo te responderé. En esa confianza, hermanos, elevemos nuestra oración al Señor
y estemos en comunión con Él a través de estos momentos de oración. Te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor, te damos la honra y la gloria, Padre Santo. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos, Padre, que no hay Dios como tú. Eres el único que hace maravillas, creador de los cielos, creador de la tierra y de todo lo que existe. Por eso, Señor, sabemos que tú eres grande y poderoso. Por eso, Señor, elevamos nuestra oración delante de tu presencia, suplicándote, oh Dios, que tu oído esté atento al clamor de tu pueblo. Óyenos, Señor. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Dios. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí, oh Señor, nos has sostenido, porque tu mano poderosa ha sido para con nosotros, porque no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el calzado, el vestido. En nuestras muchas necesidades, tú nos has socorrido. Gracias, Dios, porque sabemos que podemos contar contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, por el Día del Maestro, por todos los maestros y maestras, Señor, al celebrar su día. Te damos gracias por ellos, que los sigas sosteniendo y que los sigas bendiciendo, y que les sigas dando sabiduría de lo alto, tanto a los maestros seculares como los maestros de escuela dominical, para que la sabiduría tuya sea en ellos y puedan seguir impartiendo conocimiento. Padre Santo, en estos momentos clamamos a ti, Dios, para que detengas esta pandemia, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre, porque tú eres grande y poderoso, y para siempre tu misericordia. Detén, Señor, esta mortandad que hay a través del mundo. Y tú detén esto, Padre, con tu poderosa mano, porque eres creador de todo, Señor, y el poder solamente es tuyo. Clamamos, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida en estos momentos de crisis, en estos momentos de situación difícil, Padre, para que no dejemos de creer que tú todo lo puedes, Padre Santo. Y te pedimos, como lo dijeron tus discípulos, aumentanos la fe. Te pedimos protección para nuestras familias, Señor, que las guardes en el hueco de tu mano, que tú les bendigas día con día, Señor. Protección, oh Padre, para nuestro país, protección para nuestro estado, protección para la ciudad, Señor, protección, oh Padre, para todas las naciones afectadas. Clamamos, Señor, por los médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en los hospitales, para que tú los libres, Señor, porque ahí, oh Padre, están haciendo un servicio. Están haciendo un trabajo, Padre Santo, que no cualquiera lo hace. Que tú los bendigas y los cuides en el hueco de tu mano. Y clamamos, Señor, por los enfermos, por los que están en los hospitales, por los que están en sus hogares, Señor, para que tu mano poderosa sea sobre todos los enfermos y sean levantados, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Por los que están buscando una cura a esta enfermedad, para que tú des sabiduría, Señor, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que viene de lo alto, para que pronto, Señor, se pueda encontrar una vacuna en contra de esta enfermedad, no dudando, Señor, que tú tienes el poder para detenerla. Por la situación económica del país, Señor, ponemos esta situación en tus manos. Por la situación económica de cada familia, por la situación económica de la iglesia, Señor, para que tú seas el proveedor, para que tú bendigas abundantemente, para que no falte el alimento diario, Señor, en la gente que clama a ti. Tú bendice
y provee abundantemente, para que en estos tiempos de enfermedad, Señor, para que en estos tiempos de situación difícil nos permitas compartir tu palabra, Señor, porque así como hay gente necesitada de alimento físico, también hay gente necesitada de alimento espiritual, para que en estos tiempos, Padre, nos permitas compartir tu palabra. Te rogamos, Dios, para los que perdieron o están perdiendo su fuente de ingresos, para que pronto, Señor, las empresas puedan abrir sus puertas y nuevamente los que se quedaron sin trabajo puedan tener trabajo y puedan tener el sustento diario para toda la familia. Que tú proveas, Señor, abundantemente para los gobiernos, Señor, para que tú des sabiduría, Padre Santo, en estos tiempos de crisis, para que ellos sean tocados, Padre, nuestros gobernantes sean tocados por tu Espíritu Santo y que gobiernen conforme tú lo desees, Padre. Que gobiernen, Señor, conforme sea el deseo del Todopoderoso y no que sea conforme al deseo del hombre. Derrama tu bendición sobre nuestras vidas. Derrama tu bendición sobre nuestros pueblos. Derrama tu bendición sobre nuestro país, sobre nuestras familias. Derrama tu bendición, Padre, sobre el mundo entero. Te damos la honra y la gloria, Padre, y te rogamos que tú nos llenes de tu misericordia. Lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios, ahora con el himno 44. Me levanto. Himno 44 de nuestro himnario metodista.
que me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Daremos paso a la palabra de Dios de este día, que la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Lo haremos de manera alternada, nos unimos al final y después tendremos el mensaje de este día. La palabra de Dios dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Padre Dios, hemos escudriñado tu palabra, Señor, y al meditar en ella te ruego, Padre, que sea yo el que hable, pero tu Espíritu Santo quien nos dirija y nos dé la enseñanza a cada uno en este día. En el nombre de Cristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén. Hermanos, este es un año para creerle al Señor. En la Biblia, las Sagradas Escrituras, encontramos muchas promesas que Dios nos da ahí. Y en estos tiempos difíciles es para poner y hacer nuestra estas promesas que el Señor dice en su palabra. Es para creerle al Señor. Es para poder acrecentar nuestra fe y creer en todo lo que dice la palabra, porque esta palabra es bendición para nuestras vidas. En estos tiempos tenemos que creerle al Señor. En estos tiempos de angustia, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos que hay situaciones adversas alrededor de todo el mundo, hay situaciones adversas en nuestro país, en nuestras propias familias, en nuestras vidas, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de saber que Dios es más poderoso que nuestra incapacidad, más poderoso que nuestros errores, más poderoso que nuestros defectos, que es más poderoso que nuestros pecados. Es el momento de creer que la fe vence. La fe hace que se muevan montañas. La fe hace que se quiten los obstáculos. La fe es la gasolina que hace mover el vehículo del Hijo
o de la hija de Dios. ¿Qué pasa con nuestra fe y con las promesas de Dios? Están ahí, hermanos. Esas promesas están ahí encerradas. Pero muchos de nosotros las pasamos por alto. Ni siquiera sabemos que ahí están y que son para nosotros y que son para nuestro bien. Muchas veces ni siquiera abrimos nuestra Biblia para ver lo que las promesas de Dios tienen para con nosotros. El tener la fe, poner la fe en nuestro Dios, es poner nuestros pies y manos en la acción del Señor, en su palabra. Es decirle al Señor: Señor, activa mi fe, hazme cada día un hombre o una mujer que se atreva y que ponga en movimiento esta maquinaria que Dios tiene para con nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y aquí, hermanos, hagamos nuestra esta palabra de San Juan 15, 16, en esta parte cuando dice: para que todo lo que pidan al Padre, está hablando Jesús, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y fíjense lo que dice esta palabra, hermanos: para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Dios se los dé. En el pasaje que acabamos de leer, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, este pasaje nos va a ayudar a ser gente de fe. Capítulo 4, versículo 1 del libro segundo de Reyes dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Veamos qué hace esta mujer, hermanos. Esta mujer, vimos el pasaje, esta mujer estaba en una gran necesidad. No tenía dinero, no tenía recursos, pero lo que dice este versículo, que ella clamó a Eliseo. Clamó. Es muy importante clamar al Señor en tiempo de necesidad. Clamar no es una palabra cualquiera, es una palabra intensa, es una palabra agresiva. Recuerden la palabra del Señor cuando dice: clama a mí, que yo te responderé. Muchas de nuestras oraciones son oraciones pacíficas, oraciones ahí de pasada únicamente, porque tenemos cosas más importantes que hacer. Pero un clamor, hermanos, es una palabra de angustia, una palabra de necesidad, una palabra que llega a los oídos de Dios. Clamar es gritarle a Dios, como Bartimeo le clamó a Jesús cuando él pasaba y dijo: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si ustedes ven este pasaje, hermanos, fue un pasaje de clamor: ten misericordia de mí. El clamar a Dios es atreverse a llevar esta petición al rojo vivo. Es la petición de un amigo a medianoche que, con la vergüenza que tiene de no quedar mal con sus visitantes, y le toca al vecino para que le apoye en lo que necesita. Veamos ahí el pasaje de Mateo 7, versículos 9 a 10, o veamos también este pasaje que lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, Lucas 11, versículo del 5 al 9. El pasaje dice: les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad
se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo le digo, pidan y se les abrirá, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Imagínense, en este pasaje, aquella persona, aquel amigo, le llegó una visita. No tenía que darle de comer. Venía viajando aquel visitante que llegó a su casa y de pronto se acuerda de que tiene a su amigo ahí de vecino y va y le toca. Amigo, ¿puedes darme por favor unos panes? Fíjate que me llegó una visita y no tengo que darle. Su vecino, su amigo el vecino, estaba durmiendo y le dice, prácticamente le está diciendo, no me molestes, ya estoy en la cama con mis hijos. No puedo levantarme y darte lo que tú quieres. Pero aquel que le había llegado la visita no se quedó conforme con eso. Si hubiéramos sido alguno de nosotros, hubiéramos dicho, bueno, pues no me quiere ayudar, ni modo, que se quede sin comer mi visita. Pero no, hermanos, estuvo tocando. Imagínense usted, yo creo que estuvo tocando la puerta nuevamente. Vecino, vecino, ayúdame por favor, porque necesito que me des lo que este alimento para darle a mi amigo que llegó. Y aquel vecino no le respondía. Pero no se quedó con eso, hermano. Siguió tocando. Y por eso dice el pasaje, le digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, para que usted no esté molestando, le va a dar lo que necesita. ¿No es así? Nuestro Dios, cuando clamamos a Él, Él nos da lo que necesitamos. Por eso dice en el versículo 9 y 10, y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, y llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y hermanos, en el otro pasaje de Mateo, versículo 9 al 10 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan. Cuando más su Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí está, hermanos, aquí está la fe. Tenemos que pedir para que se nos dé. Tenemos que clamar para que el Señor nos dé lo que estamos necesitando. Pero tenemos que clamar no como una obligación del Señor para con nosotros, sino para que Él pueda ver la fe que tenemos en ese clamor. En el pasaje de la mujer sirofenicia que le clamaba al Señor, ahí en el pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo 15, los versículos 21 al 28, los versículos 21 al 28 de Mateo 15, también encontramos este pasaje donde dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Dice el pasaje, pero Jesús no le respondió. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces detrás de nosotros. Imagínense, aquella mujer, hermanos, iba clamando, iba gritando prácticamente, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y no dejaba de gritar, no dejaba de clamar. Jesús caminando, prácticamente Jesús no le hacía caso. Y usted puede decir, ¿por qué no le hacía caso Jesús? Porque estaba viendo Jesús qué tan grande era la fe de esta mujer. Prácticamente iban los discípulos con Jesús y de seguro les iba molestando, porque iba gritando, aquella mujer iba gritando detrás de ellos diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritando por todo el camino.
hasta que los discípulos le dicen a Jesús, despáchala. Le rogaron, dice el versículo 23, Mateo 15, 23, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces detrás de nosotros. Prácticamente le están diciendo, despídela porque nos está molestando con sus gritos. Jesús respondiendo, dice el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No se conformó, hermanos, esta mujer no se conformó cuando Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Imagínense, hermanos, aquella mujer tirada así en el suelo, en los pies de Jesús, Señor, socórreme. Respondiendo Jesús, dice el versículo 26, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Prácticamente le está diciendo Jesús, no es bueno darle lo que le corresponde al pueblo para darle a los que no son del pueblo. Pero esta mujer está diciendo, aún las migajas que caen de la mesa de sus amos se la comen los perrillos. Y entonces, dice el versículo 28, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si aquella mujer, hermanos, hubiera visto que Jesús no le respondió, hubiera sido otra mujer, se hubiera regresado y hubiera dicho, Jesús no me quiso hacer caso. Pero ella insistió, ella clamó, hermanos, hasta que Jesús pudo ver la fe de aquella mujer y hágase, le dice el Señor, conforme tú quieres. La fe de la mujer sirofenicia que clamaba al Señor. Otro pasaje que nos habla de algo parecido de la fe de la mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Y ese tocar constituyó un clamor también implícito, silencioso, pero físicamente muy poderoso. Y le tomó poder a Jesús y también ella se fue con su milagro. Recuerden a esta mujer de la cual nos habla Lucas 8, 43, 48. Jesús iba con sus discípulos, pero iba mucha gente detrás de Jesús. Y esta mujer que tenía muchos años con flujo de sangre, pensó, si tan solo toco el manto de Jesús, el borde del manto de Jesús, voy a ser sanada. Puso su fe ahí, hermanos. Y entonces, imagínense esta mujer metiéndose entre la multitud hasta que llegó cerca de Jesús y le toca el borde del manto. Y en ese momento, esta mujer fue sanada. Y el completo del pasaje nos dice que Jesús preguntaba, ¿y quién me tocó? Y los discípulos le dicen, Señor, pues ¿no ves que hay mucha gente entre nosotros y tú estás preguntando quién te tocó? Y él le dice, pero es que salió poder de mí. Y entonces se presenta aquella mujer delante de Jesús y le dice cuál era su problema. Aquella mujer confió en Jesús, depositó su fe en Jesús y se fue con su milagro. Es la fe de los amigos que llevan a su amigo paralítico en el lecho. Recuerden aquel pasaje que nos habla Lucas 9, del 17 al 25, cuando aquellos amigos llevan a un paralítico. Y llegaron a la casa donde estaba Jesús, llegaron a la casa donde estaban los milagros, pero aquella casa estaba llena y no pudieron entrar, no pudieron poner a su amigo paralítico ahí cerca de Jesús para que lo sanara. Y entonces hicieron un hueco en el techo de la casa y por ahí metieron a su amigo paralítico en una camilla y llegaron hasta el lugar donde estaba Jesús. Bajaron por el techo a su amigo y el Señor, movido por la fe de ellos, sanó al enfermo. Y el enfermo se fue con su camilla a cuestas. Primero, la camilla lo llevaba cargando a él y después del milagro, hermanos, él llevaba cargando a la camilla. Así es nuestro Señor.
nuestro Señor es un Dios de milagros. La mujer, volvemos al pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 4, los versículos del 1 al 17. La mujer del pasaje en mención clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ya ha venido el acreedor. ¿Quién es el acreedor? La persona que viene a cobrarte. Dice: ha venido el acreedor para tomar a 2 hijos míos por siervos. Este acreedor, a esta persona que le debía a esta mujer, se quería llevar a 2 de sus hijos a cambio de la deuda. Se los quería llevar como esclavos. Y Eliseo dijo: ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? Le pregunta a esta mujer. Recuerden esta pregunta cuando viene Bartimeo también a Jesús y le dice Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Y Bartimeo le dice que recobre la vista. Y el Señor le hace milagro, ya lo habíamos dicho, le hace el milagro a Jesús. Santiago dice: piden y no reciben, porque piden mal. Hay que pedirle al Señor, hay que ser específico, hay que ser claro, hay que describir la necesidad y describir lo que nosotros queremos. De antemano Dios sabe qué necesidades tenemos, pero si no clamamos, si no oramos, si no tomamos tiempo para definir nuestra necesidad, no esperemos recibir alguna cosa del Señor. El Señor en su misericordia nos da, pero ya cuando llegamos a la madurez, Él espera que nos comportemos como gente madura y que nos presentemos delante del Señor con nuestras necesidades. Volvamos al pasaje de la mujer. Le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: no tengo ninguna cosa en casa. Pero qué triste hubiera sido si ella se hubiera quedado únicamente con esto: no tengo nada en casa. De seguro el milagro no se hubiera hecho. Pero de pronto le viene la idea a esta mujer: pero una cosa sí tengo una vasija de aceite. ¿Ve lo reveladora que es la palabra de Dios? Ella añadió: no tengo nada en casa, sino una vasija de aceite. Y entonces Eliseo le dice: ve y pide prestado a todas tus vecinas vasijas no pocas, muchas vasijas, tráelas. Y vienen las instrucciones específicas: entra, luego enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Imagínense a esta mujer tomando nota de lo que le estaba diciendo Eliseo: voy a pedir vasijas, voy a pedir muchas vasijas, y cuando una vasija esté llena, voy a llenarla, la voy a poner aparte, y entonces empiezo a traer otras vasijas. Y se fue la mujer, cerró la puerta, se encerró con sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella las llenaba. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otra vasija. La mujer estaba entusiasmada con lo que estaba haciendo, llenando vasijas de aceite. Ella estaba cobrando ánimo. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dice a uno de los hijos: tráeme más. Y ellos dijeron: ya no hay más vasijas. Y el aceite cesó. Luego vino ella y le contó al varón de Dios lo que había pasado. Hay que testificar cuando Dios hace milagros. Dios, día con día, hermanos, nos está haciendo milagros, nos está proveyendo, nos está dando bendición, pero mucha gente recibe el milagro y se queda callado, y entonces se quedan ellos con el gozo y no lo comparten con otros. Si Dios hace un milagro en tu vida, testifica, dile a otros lo que Dios ha hecho en tu vida, diles para que conozcan quién es nuestro Dios. Y volvió, dice el pasaje, volvió el varón de Dios y le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivan de los que les quede. Enfoquemos un momento en la palabra el acreedor o acreedores.
esta mujer llega donde está Eliseo y clama a él. Es viuda, no tiene dinero, no tiene para pagar sus alimentos, no tiene una pensión, no tiene nada, está en la ruina, depende totalmente de la misericordia y de la intervención de Dios. Y viene aquel que le debía y le dice: tu marido me debía. Y los acreedores representan un aspecto duro de la vida en todo su peso. Demanda de nosotros, nos desgasta, nos pide algo de nosotros. Es la parte dura de la existencia humana, es la necesidad del ser humano. La vida es así, la vida es ciega en sus demandas. A la vida no le importa que tú seas joven, anciano, mujer, hombre, que te portes bien o no. La vida viene con una enfermedad, con una deuda, con un problema, con una angustia, con un problema matrimonial, con un problema familiar, y demanda algo de ti. Demanda intervención de algún tipo y te dice: tienes que pagarme, te estoy demandando, estoy poniendo un peso sobre ti. Esa es la vida. Cristo dijo: en el mundo hallarán aflicción. ¿Qué hacer cuando el acreedor, cuando el problema llega a tu vida? Muchos se lamentan y se quejan y dicen: ¿por qué yo? ¿No habría otro por ahí que le cayera mejor este problema? ¿Por qué yo? Si yo soy bueno, si yo hago lo mejor de las cosas. Pero el problema no va a estar escogiendo personas. El problema llega en un momento determinado. Nosotros podemos estar diciendo, hermanos, ¿por qué tenemos que pasar nosotros como país, como estado, como ciudad, por esta situación? Si esto no se dio en nuestro país, este problema se dio en otro país, pero ¿por qué tenemos que llevar esta carga nosotros? Es un problema, hermanos. Y el problema ahí está presente actualmente en nuestras vidas. Y nosotros tenemos ese temor y decimos: ¿qué hacer? Porque viene este problema a mi vida. No lo busqué, pero el problema ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Si se nos amarga la vida, dejamos de ir y de orar al Señor y dejamos de creerle en el Señor cuando vemos que el problema no se soluciona. ¿Qué hacemos? ¿Nos olvidamos de que hay un Dios que es todopoderoso? ¿O podemos hacer como esta mujer que clama, que va a la fuente donde está el poder? Va ella donde sabe que está la solución. Ella va a donde está Eliseo, que es el sucesor de Elías. Y Eliseo representa la presencia de Dios, representa la autoridad divina. Hoy nosotros, gracias a Dios, no necesitamos a Eliseo. Tenemos acceso al Padre a través de Cristo. Dice la palabra: podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y recibir oportuno socorro, dice el autor de Hebreos. Es bueno compartir con otros para ser apoyados en oración, pero usted y yo, por medio de Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos ir directamente a la fuente y presentar nuestra necesidad al Padre. Nosotros podemos clamar a Dios. Aprendamos a clamar a Dios, a tener una vida de oración continua, donde estemos trayendo nuestras necesidades a Dios. Oremos, no cuando la necesidad esté encima. Oremos por la salud de nuestros cuerpos, por un cuerpo sano. Oremos por las finanzas, oremos para que esta situación se detenga. Hermanos, oremos para que haya trabajo, oremos para que a nadie le falte el alimento. Ese clamor tiene que llegar a nuestro Dios, y Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Podemos clamar a Dios, clamarle de una manera, hermanos, que ese clamor llegue a la presencia de nuestro Dios. Muéstrele a Dios que usted lo toma en serio, que este tipo de oración hará una diferencia increíble. Entonces le dicen a la mujer, le dice Eliseo: ¿qué quieres que yo haga? Declárame lo que tienes en casa. Dios siempre le gusta que nosotros aportemos algo para que la situación
se resuelva. Dios quiere hombres y mujeres que sean parte del milagro. Cuando los discípulos, recuerden allá, cuando el Señor Jesús estaba con más de 5,000 personas que habían seguido a Jesús, de pronto los discípulos le dicen: ya es hora de comer y no tenemos que darle, no tenemos comida para darle a esta multitud. El Señor les dice a los discípulos: ustedes denle de comer. Y van ellos y entre la multitud, y ahí de pronto ven a un joven con 5 panes y 2 peces. Encontraron algo, y al Señor le gusta que nosotros hagamos algo. Entonces, con estos panes y con estos peces, el Señor da gracias, hermanos, por estos 5 panes y por estos 2 peces, y da de comer a una multitud. Y todavía dice el pasaje que sobraron 12 cestas de pedazos de pan de lo que había quedado. Todos comieron hasta saciarse y aún sobró. Porque tenemos un Dios de milagros, hermanos. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Un Dios que cuando clamamos a Él, Él nos responde, Él nos escucha, Él nos va a dar una respuesta a lo que estamos necesitando. El Señor quiere gente de fe, gente que ponga algo para que el milagro se realice. Cuando el hijo va con el papá, necesita tanto dinero, le dice al padre: necesito tanto de dinero, y el padre le da, y más tarde le dice nuevamente el hijo al papá: dame más dinero. Va a llegar el momento que el padre le tiene que decir: oye, ponte a trabajar, porque no te voy a estar dando siempre. A Moisés, el Señor le dice: ¿qué tienes en la mano? Recuerden, el Señor mandó a Moisés a rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Y no lo mandó, hermanos, con un ejército, no lo mandó con un arma poderosa. Le dice: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Y con esa vara, hermanos, con esa vara va a Moisés, y con esa vara hace milagros en el nombre del Señor, y el pueblo de Israel es rescatado. Voy a hacer un milagro a través de esa vara, le dice el Señor. Dios quiere que nosotros pongamos algo para que el milagro se realice. Si vas al mar como los discípulos y la barca se empieza a hundir, sal de la barca, comienza a caminar. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Recibamos esa palabra de fe. Hagámonos nuestra esa palabra. Digamos: esa palabra es para mí, para mi mente. Y tenemos que decir al Espíritu Santo: ayúdame a vivir así. Cuando venga el gigante, en vez de salir corriendo, yo pongo mi parte. Como David, acuérdense cuando vino el gigante Goliat, y ahí estaba el gigante con armas y el ejército con armas. Y estaba David, hermanos, con piedras y una honda, pero dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, y derribó aquel gigante y lo remató con su espada. El Señor es quien va a dirigir el tiro, y en su nombre la victoria es nuestra. En su nombre somos más que vencedores. Esta situación, hermanos, que estamos pasando, tenemos que clamar al Señor, porque esta situación va a pasar también. El Señor tiene el poder, hermanos, para destruir ese virus que está amenazando a toda la humanidad. El Señor tiene el poder para destruir ese virus, para detener esa pandemia. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que poner algo de nuestra parte. Tenemos que clamarle al Señor. Tenemos que disponer tiempo y orar al Señor y decirle: Señor, no hay más, no hay nadie como tú. Tú tienes el poder para detener ese virus. Tú tienes el poder para detener esa pandemia. Señor, tú eres creador de todas las cosas, y por lo tanto, para ti no hay imposible. Y si en este momento, amado hermano, estás pasando por una necesidad, estás pasando por una angustia, estás pasando por una enfermedad, recuerda que el Señor tiene el poder para sacarnos adelante de cualquier situación. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar delante de Dios, porque poderoso es el que está con nosotros, más poderoso que el que está en el mundo. Tenemos que decirle al Señor: Señor,
abre nuestros ojos de la fe para que podamos creer, para que podamos ver, para que podamos depositar en ti estas necesidades por las cuales estamos pasando. Porque en su nombre, amados hermanos, en su nombre, en el nombre del Señor, somos más que vencedores. Clamemos a Él, hermanos. Esta situación va a pasar. Esta situación de angustia va a pasar, hermanos, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. El Señor tiene el poder para vencerlo. El Señor venció a la muerte, hermanos, y el Señor tiene el poder para vencer y para que nosotros podamos salir avantes de esta situación que estamos afrontando. A nuestro Dios demos la honra y la gloria, y como dice su palabra, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, el Padre te lo dará. Clamemos delante de nuestro Dios. Te alabamos, Padre, y te glorificamos, dándote honra y gloria, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo, Padre, que para siempre es tu misericordia. Clamamos en este momento, Señor, para que definitivamente, Padre, tú detengas esta pandemia, Señor, que este virus sea destruido, porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Y además, Padre, tú conoces las necesidades de los que clamamos a ti en este momento. Si hay necesidad de sanidad, que en este momento, Padre, los cuerpos enfermos sean sanados. Si hay momento de provisión, Señor, que en este momento la provisión llegue a la mesa, que no falte el bocado que comer. Si hay necesidad de trabajo, Padre, que las puertas sean abiertas para que sea dado trabajo a quien no lo tiene y que haya provisión para las familias. Porque todo lo puedes, Señor, porque todo lo sabes, porque estás en todo lugar. Te damos a ti, oh Señor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar nuestro himno Castillo Fuerte como afirmación de nuestro mensaje. Tenemos en nuestro boletín. Con su poder nos libra.
Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este día que nos regalas, Padre. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, nos permite aumentar la fe, Señor. Sabemos que tú eres grande y poderoso y que para siempre es tu misericordia, Señor. Suplicándote que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con todo tu pueblo.